Hoy nos adentramos en un relato que desafía el tiempo y la lógica, un pasaje envuelto en fuego y viento, marcado por una presencia divina. La visión de la Carruajem de Fuego, narrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 11, ha intrigado a generaciones. Pero, ¿es simplemente una narración de fe o el eco de algo mucho más profundo? Viaja conmigo mientras desvelamos los misterios de este episodio, rastreando su impacto en la historia espiritual y su posible conexión con algo mayor, algo que supera nuestra comprensión. En las colinas de Israel, un crepúsculo rojo teñía el cielo. Elías, profeta del Altísimo, caminaba con paso firme, acompañado por Eliseo, su fiel discípulo. Era un día como ningún otro, un día anunciado, esperado y temido. Elías lo sabía, Eliseo lo sentía. El aire parecía cargar un peso indescriptible, como si las propias fuerzas del universo estuvieran al borde de un movimiento trascendental. Elías, cuya voz había sido como un trueno en los tiempos de Acab y Jezabel, era conocido por su feroz lealtad a Yahvé. Pero en este momento, sus ojos no miraban hacia el pasado. Su mirada estaba fija en el horizonte, más allá de lo visible, en un lugar que solo él podía vislumbrar. «Quédate aquí», dijo a Eliseo cuando llegaron a Betel. «El Señor me envía más lejos». Pero Eliseo, con una resolución que parecía nacida de un propósito mayor, respondió: «No te dejaré, juro por Yahvé y por tu vida que seguiré contigo». Los pasos de los dos hombres resonaban en los caminos de tierra, cruzando ciudades y paisajes que parecían estar sumidos en un silencio reverente. Cada lugar al que llegaban tenía un grupo de profetas que, como si estuvieran sintonizados con el mismo misterio, se acercaban a Eliseo con susurros inquietantes. «¿Sabías que Yahvé va a llevarse a tu maestro hoy?» Eliseo, con una mezcla de tristeza y firmeza, les ordenaba callar. Pero, ¿qué sabían estos profetas? ¿Eran meros mensajeros de un rumor celestial o poseían una percepción que iba más allá de lo humano? La atmósfera de ese día estaba cargada de un presentimiento, como si el velo entre el cielo y la tierra se adelgazara, permitiendo atisbos de un reino que pocos habían contemplado. Al llegar a las orillas del río Jordán, Elías hizo algo que dejó a Eliseo y a cualquier espectador espiritual sin palabras. Tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Como en los días de Moisés, las aguas se dividieron, dejando un camino seco. Este acto no era solo una muestra de poder. Era una señal de que Elías estaba a punto de cruzar un umbral más grande, un Jordán metafísico entre lo terrenal y lo eterno. En el otro lado del río, Elías, por primera vez, rompió el silencio que envolvía su última jornada. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea llevado de ti». Eliseo, sin dudar, respondió con una petición que resonaría a través de los siglos: «Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu». Las palabras de Eliseo no eran una mera solicitud de poder. Eran un eco de su profunda comprensión de la misión de Elías. Sabía que lo que estaba por suceder no era el fin, sino el comienzo de algo mayor, y él quería ser parte de ello. Elías respondió con un enigma: «Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido. De lo contrario, no». Con estas palabras, el misterio de lo que estaba por ocurrir alcanzó su punto máximo. Entonces, ocurrió. Mientras caminaban y conversaban, un estruendo rompió el silencio. El cielo, teñido de fuego y viento, se abrió. De repente, apareció una carruajem de fuego, tirada por caballos ardientes, que se interpuso entre los dos hombres. Elías fue elevado en un torbellino hacia los cielos, dejando a Eliseo solo en la tierra, maravillado y tembloroso. ¿Qué era esta carruajem? ¿Una visión, un símbolo, o algo más tangible? Para los antiguos, el fuego era un signo de la presencia divina, una purificación y un medio de transporte celestial. Pero, en los registros de muchas culturas, también hay relatos de vehículos brillantes que descienden desde los cielos. ¿Podría ser esta la misma narrativa con un lenguaje diferente? Eliseo,
Desgarrado por la pérdida de su maestro y testigo del evento más sobrecogedor de su vida, gritó: «Padre mío, la carruajem de Israel y sus jinetes». Su grito resonó en el vacío, mientras la carruajem desaparecía en el horizonte, llevándose a Elías al reino desconocido. En el suelo, el manto de Elías, su símbolo de autoridad y poder profético, yacía como un testamento de lo que había ocurrido. Eliseo lo recogió, consciente de que su vida nunca sería la misma. Y así se selló uno de los misterios más impactantes de las Escrituras. Pero lo que se presenció ese día fue solo un relato espiritual o un fenómeno que trascendía lo terrenal. Las preguntas permanecen, esperando a ser exploradas en los ecos de la historia y el espíritu. Porque la carruajem de fuego no es solo un relato, es una puerta hacia lo desconocido. ¿Qué significaba realmente la aparición de la carruajem? ¿Y cómo ha influido este momento en la percepción de lo divino a través de las épocas? En el próximo capítulo, profundizaremos en las posibles interpretaciones, explorando mitos similares en culturas antiguas y sus paralelismos con este enigmático episodio. Un carruaje de fuego que desciende del cielo, una figura humana ascendiendo en un torbellino de viento ardiente. Este relato, aunque profundamente enraizado en la tradición bíblica, no es único. A lo largo de la historia, mitos y leyendas de culturas separadas por océanos y siglos han narrado encuentros similares. ¿Qué nos revela este fenómeno? ¿Un lenguaje común de lo divino o la huella de algo que escapa a la comprensión humana? Mientras Eliseo sostenía el manto de Elías, las preguntas comenzaban a arremolinarse en su mente, igual que el viento que había arrebatado a su maestro. La carruajem de fuego, con su fulgor celestial, parecía un artefacto diseñado para transportar a los elegidos hacia el reino de los cielos. Pero, ¿cuál era su origen? ¿Era simplemente un símbolo para explicar lo inexplicable? ¿O había una verdad más literal detrás de este episodio? El relato de Elías no es un caso aislado en las narraciones antiguas. En la mitología griega, encontramos a Faetón, hijo del dios del sol Helios, quien intentó conducir el carro solar de su padre a través del cielo. En la epopeya hindú del Mahabharata, el héroe Arjuna asciende al cielo en un carruaje celestial guiado por caballos de fuego para encontrarse con los dioses. Incluso en las tradiciones mesoamericanas, los relatos de Quetzalcóatl describen su partida hacia los cielos en una embarcación brillante. En cada uno de estos relatos, un tema recurrente se destaca: el cielo como puerta hacia lo divino, y los vehículos de luz o fuego como los medios para cruzar esa puerta. ¿Son estas historias meros productos de la imaginación humana, moldeados por la necesidad de representar lo inalcanzable? ¿O podrían ser ecos de un mismo fenómeno experimentado por diferentes culturas a través de los siglos? Los textos sagrados hebreos, como el Tanaj, no pretenden ser tratados científicos, pero tampoco son simples obras de ficción. Su propósito es revelar verdades espirituales. Sin embargo, la aparición de la carruajem de fuego en el relato de Elías invita a reflexionar. ¿Podría haber algo más físico detrás de la descripción poética? En la teología judía, el fuego simboliza la presencia purificadora de Yahvé. Desde la zarza ardiente de Moisés hasta el fuego que descendió en el monte Carmelo en respuesta a la oración de Elías, el fuego es un medio por el cual lo celestial interactúa con lo terrenal. Sin embargo, en el caso de la carruajem, el fuego no solo quema o purifica, también transporta. Este detalle añade una dimensión que, para algunos, sugiere algo más que un símbolo, una máquina o un fenómeno con una función específica. Más allá de la teología, ciertos estudiosos contemporáneos se han aventurado a teorizar sobre el episodio de la carruajem desde perspectivas no tradicionales. Algunos apuntan hacia teorías sobre contactos extraterrestres en la antigüedad, sugiriendo que los vehículos brillantes que aparecen en mitos y religiones podrían ser descripciones primitivas de tecnologías avanzadas. Según estas teorías, la carruajem de fuego sería una interpretación antigua de un fenómeno tecnológico incomprensible para los observadores de la época. Pero esta idea plantea un dilema profundo. Si la carruajem fue algo más que una visión espiritual, ¿por qué no dejó huellas visibles en el tiempo?
¿Dónde está la evidencia física de estas tecnologías celestiales? Por otro lado, las interpretaciones más ortodoxas defienden la narrativa como un acto puramente divino, un evento sobrenatural que trasciende las leyes naturales. Desde esta perspectiva, la Carruajem no es una máquina, sino una manifestación de la gloria divina, diseñada no para ser comprendida, sino para inspirar reverencia y asombro. Mientras estas preguntas se debaten en círculos académicos y espirituales, es esencial recordar el impacto que este episodio tuvo en Eliseo. Para él, la Carruajem de fuego no era un fenómeno que necesitara explicación científica. Era la confirmación de que su maestro había sido llamado por Dios a un propósito más alto. Al recoger el manto de Elías, Eliseo no solo aceptaba la misión profética, sino también la tarea de continuar el legado de su maestro en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Pero no podemos ignorar las preguntas que persisten. ¿Qué unió a culturas tan distantes en su visión del cielo como el lugar de lo divino y el fuego como su lenguaje? ¿Por qué estas narrativas siguen resonando en nuestras almas, incluso milenios después? La Carruajem de Elías es una clave, pero ¿qué puerta abre realmente? Mientras reflexionamos sobre los paralelismos entre las tradiciones antiguas, surge otra pregunta. ¿Qué impacto tuvo esta visión en la fe de quienes la presenciaron y en las generaciones que la transmitieron? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la partida de Elías marcó un punto de inflexión no solo para Eliseo, sino para toda una nación. La Carruajem de fuego se llevó a Elías en un torbellino hacia los cielos, pero lo que dejó atrás fue más que un manto. Su partida marcó un antes y un después en la historia de Israel, no solo para Eliseo, sino para toda una nación. La ausencia de un profeta tan poderoso no significaba el fin de su legado, sino la expansión de su sombra a través del tiempo y el espíritu. En los días que siguieron a la ascensión de Elías, el eco de su partida se sintió como un terremoto espiritual entre los pueblos de Israel. Eliseo, ahora portador del manto de su maestro, caminaba por los senderos con una mezcla de incertidumbre y determinación. La pregunta que pesaba en su corazón no era si estaba listo para asumir el manto, sino si el pueblo lo aceptaría como el legítimo heredero del espíritu profético de Elías. El primer acto de Eliseo después de cruzar el Jordán fue una declaración tanto para los hombres como para los cielos. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, clamando: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Las aguas respondieron dividiéndose nuevamente, como lo habían hecho para su maestro. Este milagro no solo confirmó que la doble porción del espíritu de Elías ahora descansaba sobre él, sino que también fue una señal para los profetas que lo observaban desde lejos. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos profetas, aún incrédulos ante lo que habían presenciado, insistieron en buscar a Elías. Quizás el Espíritu del Señor lo llevó a alguna montaña o valle, decían, como si no pudieran aceptar que su maestro había sido llevado de manera definitiva. Eliseo, a regañadientes, les permitió buscarlo, aunque sabía en su corazón que no lo encontrarían. Y así fue. La búsqueda infructuosa solo reforzó lo inevitable. Elías había ascendido, y Eliseo era ahora el profeta de Israel. Pero la partida de Elías no solo dejó un vacío espiritual, también encendió debates entre el pueblo. Algunos lo veneraban como un santo elevado al cielo por su justicia, mientras que otros especulaban que había sido llevado por los dioses debido a su poder sobrehumano. Estas interpretaciones reflejaban las tensiones de un Israel dividido entre la adoración a Yahvé y la influencia persistente de los cultos paganos. Para el pueblo de Israel, Elías representaba más que un hombre. Era un símbolo de la lucha por la fidelidad en medio de la corrupción y la idolatría. Había enfrentado a los profetas de Baal, desafiando al mismo rey Acab y a la temida reina Jezabel. Su valentía, incluso cuando estaba al borde del agotamiento y la desesperación, lo había convertido en un faro de esperanza para quienes anhelaban el retorno a la pureza espiritual. Pero ahora que había desaparecido, ¿qué significaría su legado para las generaciones futuras? La visión de la Carruajem de fuego comenzó a tomar un lugar especial en la memoria colectiva de Israel.
Los ancianos hablaban de ella como un recordatorio del poder y la cercanía de Dios. Los poetas y escribas la transformaron en imágenes imborrables, describiendo a Elías como el hombre que no murió, sino que fue llevado vivo al reino de Yahvé. Esta idea no solo alimentó la fe del pueblo, sino que también dio lugar a profecías sobre su regreso. En el libro de Malaquías, escrito siglos después, surgió una de las profecías más intrigantes. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahvé. Esta declaración vinculó a Elías con el futuro, convirtiéndolo en una figura de esperanza para quienes esperaban la redención final de Israel. Pero también dejó abierta una pregunta inquietante: ¿cómo regresaría Elías? ¿A través de otra visión de fuego, o reencarnado en un nuevo profeta? Mientras tanto, Eliseo continuó su ministerio, realizando milagros y enfrentando desafíos con el poder que había heredado. Pero incluso en sus momentos de mayor triunfo, la sombra de Elías parecía estar siempre presente, recordándole que su misión no era solo continuar el legado, sino también adaptarlo a un Israel que enfrentaba nuevas crisis. La Carruajem de Fuego no solo marcó la partida de un hombre, sino también el inicio de una era de preguntas que resuenan a través de los tiempos. ¿Qué significa ser el heredero de un espíritu tan poderoso? ¿Y cómo puede un pueblo encontrar su camino cuando su guía es arrebatado hacia los cielos? Pero, ¿qué significaba realmente la promesa del regreso de Elías? En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta profecía se convirtió en un eje central de las esperanzas mesiánicas de Israel, y cómo su interpretación ha evolucionado a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en las tradiciones judía y cristiana. El fuego que llevó a Elías al cielo no se extinguió en la memoria de Israel. En las generaciones que siguieron, su figura no solo fue recordada, sino que se convirtió en una promesa viva, la de su retorno. Pero, ¿qué significa realmente el regreso de Elías? ¿Es literal o simbólico? ¿Es un evento futuro o una constante espiritual que resuena en el corazón humano? El profeta Malaquías, siglos después de la ascensión de Elías, pronunció unas palabras que se convertirían en un pilar de la esperanza mesiánica de Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahvé. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5-6. Este anuncio no fue un simple adorno literario. Fue un mensaje cargado de significado para un pueblo que, una vez más, enfrentaba la decadencia espiritual y la incertidumbre política. Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió a reyes y dioses falsos, se erigió como el símbolo del retorno al pacto, de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. En el corazón de esta profecía yace una pregunta crucial: ¿cómo regresaría Elías? Para algunos, la promesa se entendía de manera literal. Creían que Elías, tal como fue llevado al cielo sin ver la muerte, volvería de la misma manera, descendiendo en un torbellino de fuego, cabalgando su carruajem celestial para anunciar el juicio divino. Este entendimiento literalista mantuvo viva la expectativa en los momentos más oscuros de la historia de Israel, especialmente durante las invasiones extranjeras y la diáspora. Sin embargo, otros interpretaron la profecía de manera más simbólica. En esta visión, el retorno de Elías no implicaba necesariamente la presencia física del profeta, sino la llegada de alguien que encarnara su espíritu, un nuevo mensajero enviado para restaurar la justicia y renovar la fidelidad a Dios. Esta perspectiva encontró eco en la época del Segundo Templo, cuando Israel buscaba señales de redención en medio de la opresión romana. Es en este contexto que surge una figura clave: Juan el Bautista. En los evangelios cristianos, se describe a Juan como un hombre austero, vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, un reflejo deliberado de la imagen de Elías. Su mensaje era claro y desafiante: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para muchos, su estilo profético y su llamado al arrepentimiento resonaban con la misión de Elías. Jesús mismo, según los evangelios, identificó a Juan como el cumplimiento de la profecía de Malaquías.
si queréis aceptarlo, él es el Elías que había de venir. Mateo 11 y 14. Sin embargo, este reconocimiento no resolvió el misterio, sino que lo profundizó. Si Juan era el Elías prometido, ¿por qué no vino en un torbellino de fuego? ¿Por qué no anunció directamente el día grande y terrible de Yahvé? Estas preguntas llevaron a divisiones entre los seguidores de distintas tradiciones. Algunos rechazaron la idea de que Juan pudiera ser el cumplimiento de la profecía, argumentando que el verdadero regreso de Elías aún estaba por venir. Otros aceptaron que la promesa se había cumplido de una manera más sutil, menos espectacular, pero no menos significativa. A lo largo de los siglos, esta dualidad en la interpretación del regreso de Elías ha continuado moldeando las creencias tanto del judaísmo como del cristianismo. Para los judíos, la silla vacía reservada para Elías en el Seder de Pesaj es un recordatorio de que su llegada aún se espera como un precursor del Mesías. Para los cristianos, la conexión entre Elías, Juan el Bautista y Jesús se ve como el cumplimiento de las profecías y una señal del advenimiento del reino de Dios. Más allá de las disputas teológicas, el regreso de Elías plantea una pregunta que trasciende las doctrinas religiosas. ¿Qué significa realmente esperar a alguien que simboliza el fuego del cambio? En cada generación, la figura de Elías ha sido reinterpretada, no solo como un profeta del pasado o un mensajero del futuro, sino como un llamado constante a confrontar la injusticia, a luchar por la verdad y a renovar el pacto con lo divino. Elías, el hombre que nunca murió, se ha convertido en algo más que un profeta. Es un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que lo divino no está ausente, sino que siempre busca la reconciliación con la humanidad. Pero, ¿es suficiente la promesa de su retorno? ¿O el verdadero desafío es encarnar su espíritu en nuestras propias vidas? Elías dejó huellas en la fe de Israel, pero también en las culturas vecinas y en los mitos de la humanidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo su figura se conecta con arquetipos universales y cómo su leyenda trasciende fronteras religiosas y culturales. Más allá de las fronteras de Israel, la figura de Elías resuena como un eco en las narrativas universales de la humanidad. Sus características y su ascensión no son meramente únicas, sino reflejos de un arquetipo que atraviesa culturas y épocas. El mediador entre el cielo y la tierra, el mensajero de lo divino, el héroe que trasciende la mortalidad. ¿Es Elías una figura singular o representa algo más profundo y común en el inconsciente colectivo de la humanidad? En las tierras del Medio Oriente y más allá, historias de hombres elevados a los cielos o transformados en seres inmortales han alimentado las esperanzas, los miedos y la espiritualidad de los pueblos. La partida de Elías en un torbellino de fuego no es solo un relato de la tradición hebrea, sino una expresión de un patrón narrativo universal. El héroe divino que no pertenece completamente a este mundo y cuyo destino último es trascenderlo. En las tradiciones griegas, encontramos a Heracles, el héroe semidivino que, tras su muerte, asciende al Olimpo y se convierte en un dios. Su ascensión, aunque diferente en detalles, refleja un concepto similar. Los mortales excepcionales pueden ser llamados a un lugar más alto, dejando atrás su forma terrenal para cumplir un propósito eterno. En la mitología escandinava, el dios Baldur, cuya muerte anuncia el fin del mundo conocido y el inicio de uno nuevo, es llevado a otro plano de existencia. Aunque su ascensión no es un triunfo, como la de Elías, comparte el simbolismo de un cambio de estado, de lo terrenal a lo celestial. Las epopeyas de la antigua India también están impregnadas de figuras que desafían la mortalidad. Arjuna, en el Mahabharata, asciende a los cielos en un carro celestial para recibir la sabiduría divina de los dioses. Al igual que Elías, Arjuna representa el puente entre lo humano y lo divino, alguien elegido para presenciar y participar en un ámbito más allá del mundo físico. ¿Qué tienen en común todas estas narrativas? La idea de que el fuego, el cielo y el ascenso representan algo más que eventos extraordinarios. Simbolizan la transformación, la redención y la comunión con lo divino. En las culturas antiguas, el fuego era visto como un agente purificador, un medio para trascender las limitaciones de la carne y entrar en contacto con lo eterno.
La carruajem de fuego de Elías, entonces, no solo era un vehículo, sino un símbolo de esta transición. En el marco del pensamiento moderno, el psicoanalista Carl Gustav Jung sugirió que figuras como Elías encarnan arquetipos profundos del inconsciente colectivo. El héroe que asciende al cielo, según Jung, representa el anhelo humano de trascendencia, la búsqueda de significado más allá de la vida terrenal. Este arquetipo resuena en todas las culturas porque responde a una necesidad universal: comprender nuestro lugar en un universo vasto y misterioso. Pero Elías no es solo un símbolo abstracto. Su legado, enraizado en una narrativa profundamente personal y cultural, lo convierte en algo más que un mito. Para Israel, Elías fue y sigue siendo una figura viva, un testimonio de la relación directa entre lo divino y lo humano. Su partida en un torbellino de fuego no fue el final, sino el principio de una conexión que trasciende generaciones. En este sentido, la figura de Elías también plantea una pregunta desafiante. ¿Qué significa ser un puente entre dos mundos? Elías no solo fue un mensajero, sino un intercesor, alguien que llevó las súplicas de su pueblo a Dios y trajo respuestas en forma de milagros. Esta dualidad, estar entre el cielo y la tierra, define su lugar en el imaginario colectivo. En las tradiciones cristianas, esta conexión adquiere un significado adicional con la figura de Cristo, quien también actúa como mediador entre lo divino y lo humano. Aunque Jesús y Elías son figuras distintas, comparten la función de guiar a la humanidad hacia un propósito más alto, uniendo la realidad terrenal con el reino celestial. El fuego que envolvió a Elías y lo transportó al cielo es un símbolo poderoso que cruza las barreras del tiempo y la cultura. Representa no solo el fin de su misión terrenal, sino la promesa de que lo divino nunca está realmente separado de la humanidad. En cada cultura, en cada narrativa similar, este fuego arde con una fuerza que no se puede extinguir. La fuerza de la esperanza, del cambio y de la fe en algo más grande que nosotros mismos. Elías no es solo un hombre de una sola fe o cultura. Es un recordatorio de que, en nuestro interior, todos compartimos un anhelo común: trascender las limitaciones de este mundo y encontrar lo eterno en el cielo. Pero, ¿cómo se manifiesta esta búsqueda en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos al fuego que nos transforma? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la figura de Elías no solo influyó en las grandes narrativas de la humanidad, sino que también dejó una marca en las prácticas y rituales de las religiones. Cómo los recordatorios de su ascensión siguen moldeando la espiritualidad contemporánea. La historia de Elías no terminó en el torbellino de fuego. Su memoria continuó viviendo, no solo en las escrituras, sino en las tradiciones, rituales y prácticas espirituales de diversas culturas. Desde las cenas de Pesaj hasta las plegarias cristianas, Elías es un símbolo que conecta lo humano con lo divino, lo antiguo con lo actual. Pero, ¿qué significan estos ecos hoy? ¿Qué nos dicen sobre nuestra relación con lo eterno? En la celebración judía de Pesaj, una silla vacía siempre está reservada para Elías. Durante la cena, los participantes vierten una copa especial de vino en su honor, simbolizando la esperanza de su regreso. Es una tradición impregnada de simbolismo, pero también de un profundo anhelo colectivo. Elías es el mensajero de la redención, el precursor que anunciará la llegada del Mesías y la restauración final de Israel. El momento culminante de este ritual es cuando los niños de la familia abren la puerta para invitar a Elías a entrar. Este acto, aparentemente simple, es un testimonio de la conexión viva entre lo cotidiano y lo divino. Representa la disposición a recibir lo milagroso en medio de la vida diaria y a mantener abierta la puerta de la esperanza. Sin embargo, esta tradición no es solo una expresión de fe, sino también un recordatorio de las tensiones históricas. Durante siglos de persecución, el pueblo judío encontró consuelo en la promesa de que Elías volvería, trayendo justicia divina. La silla vacía en el ceder no es solo para Elías, sino también para aquellos que esperan justicia, para los exiliados y los oprimidos que anhelan la redención. En el cristianismo, Elías ocupa un lugar especial como precursor del ministerio de Cristo. En los evangelios,
Se le menciona durante la Transfiguración, un evento en el que Jesús se revela en gloria junto a Moisés y Elías. Este encuentro es más que una visión celestial. Simboliza la continuidad entre la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, culminando en el mensaje de Cristo. Pero no es solo en las Escrituras donde Elías influye en la fe cristiana. En las tradiciones monásticas, especialmente en el cristianismo ortodoxo, Elías es venerado como un modelo de ascetismo y fervor espiritual. Su retiro al desierto, donde se enfrentó a sus dudas y a la voz de Dios en el silbo apacible, inspira a quienes buscan una vida de contemplación y comunión con lo divino. Los templos y monasterios dedicados a Elías en Oriente Medio y Europa son testigos de cómo su figura trasciende las divisiones doctrinales. En el Monte Carmelo, asociado con su enfrentamiento contra los profetas de Baal, se erigieron iglesias y santuarios en su honor. Para los carmelitas, una orden religiosa que toma su nombre del monte, Elías es el modelo del profeta contemplativo, alguien que combina la acción decidida con una profunda vida interior. El impacto de Elías no se limita al ámbito religioso. En las tradiciones populares de varias culturas, su figura se ha mezclado con historias locales y leyendas. En algunas regiones de Europa del Este, se le asocia con el control del clima, un eco de su poder sobre la lluvia en los relatos bíblicos. Se le invoca como protector en tiempos de sequía o tormentas, una muestra de cómo su memoria se adapta a las necesidades específicas de cada comunidad. En la espiritualidad contemporánea, Elías sigue siendo una figura inspiradora. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre el destino, la fe y el propósito. ¿Qué significa ser llamado a una misión más grande que uno mismo? ¿Cómo enfrentamos el fuego del cambio en nuestras propias vidas? En un mundo marcado por la incertidumbre, Elías es un recordatorio de que la transformación, aunque desafiante, siempre es posible. Más allá de los rituales formales, la figura de Elías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de trascender. ¿Podemos, como él, ser un puente entre lo terrenal y lo espiritual? En las historias de aquellos que se levantan contra la injusticia, que buscan la verdad en medio del caos, que luchan por la reconciliación y la esperanza, el espíritu de Elías sigue vivo. Elías no es solo un personaje del pasado. Es un faro para el presente y el futuro. Sus ecos resuenan en cada ritual, en cada oración, en cada acto de fe y justicia. Pero, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos y sobre nuestro papel en el gran drama de lo divino y lo humano? En el próximo capítulo, exploraremos cómo las diferentes tradiciones religiosas y espirituales continúan viendo a Elías como un símbolo de esperanza y renovación. Cómo su legado trasciende el tiempo para hablarle a una humanidad en constante búsqueda de propósito. Elías, el profeta que ascendió al cielo en un torbellino de fuego, dejó atrás no solo un relato extraordinario, sino también una huella indeleble en la humanidad. Su legado trasciende no solo las fronteras de la religión, sino también las del tiempo y el espacio. ¿Cómo es posible que una figura tan específica se haya convertido en un símbolo universal de esperanza, cambio y renovación espiritual? En la tradición judía, Elías es conocido como Eliyahu Hanavi, el profeta que regresa para restaurar la paz y la justicia. Pero su papel va más allá de un evento futuro. Elías aparece simbólicamente en los momentos en que más se necesita esperanza. Según los relatos talmúdicos, Elías visita a los justos disfrazado de mendigo, probando la compasión y la fidelidad de las personas. Esta representación no solo refuerza la idea de un profeta activo en la historia, sino que también convierte a cada acto de bondad en un reflejo de su misión. La creencia en Elías como un portador de esperanza no se limita al judaísmo. En el cristianismo, su papel como precursor del Mesías lo vincula directamente con la idea de redención. Más allá de su aparición en los evangelios, su espíritu de desafío frente a la injusticia inspira a quienes luchan por un mundo mejor. En contextos de opresión y persecución, Elías se convierte en el arquetipo del profeta que no teme enfrentarse al poder corrupto, un símbolo de resistencia y fidelidad a lo divino. En el Islam, aunque Elías,
conocido como Ilias, no ocupa el mismo lugar central que en el judaísmo o el cristianismo. Sigue siendo venerado como un profeta que llamó a la pureza y la devoción a Dios. Según la tradición islámica, Ilias fue enviado para guiar a un pueblo que había caído en la idolatría, enfrentándose a la adversidad con un compromiso inquebrantable con el mensaje divino. En algunas interpretaciones sufíes, su ascensión simboliza el alma que se eleva por encima de las limitaciones del mundo físico para alcanzar la unión con lo eterno. Más allá de las religiones abrahámicas, el simbolismo de Elías encuentra paralelos en las enseñanzas espirituales de otras culturas. Su ascenso en un carro de fuego resuena con las ideas de trascendencia espiritual presentes en el hinduismo y el budismo, donde la iluminación se describe a menudo como un fuego interior que transforma al alma. Al igual que Elías, figuras como Buda o los sabios védicos representan la posibilidad de superar los límites de lo material para alcanzar un estado superior de existencia. En el ámbito de la espiritualidad contemporánea, Elías se ha convertido en un símbolo del cambio personal y colectivo. Su historia plantea una pregunta universal: ¿cómo podemos trascender nuestras propias limitaciones y ser instrumentos de renovación en el mundo? En las comunidades espirituales que no se adhieren a una tradición religiosa específica, Elías es visto como un recordatorio de que cada persona puede convertirse en un catalizador de transformación, enfrentando el fuego del cambio con valentía y determinación. Pero, ¿qué significa realmente la renovación que simboliza Elías? ¿Es solo una promesa futura o algo que puede experimentarse aquí y ahora? En las Escrituras, su misión se centra en la reconciliación, unir a los padres con los hijos, a las generaciones entre sí, a la humanidad con lo divino. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. En un mundo fragmentado por conflictos y divisiones, la figura de Elías invita a la humanidad a buscar la unidad, no como un ideal distante, sino como una tarea urgente y posible. A través de los siglos, su imagen también ha sido invocada en momentos de crisis personal y colectiva. En las oraciones de los fieles, en los actos de justicia social, en los llamados a la conversión interior, el espíritu de Elías sigue vivo. Cada vez que alguien se atreve a desafiar la injusticia, a proclamar la verdad o a extender la mano al necesitado, se refleja algo de su legado. En este sentido, Elías no pertenece al pasado. Es un testigo del futuro, una figura que sigue inspirando a quienes buscan un propósito más allá de sí mismos. Ya sea en el ámbito religioso, filosófico o espiritual, su historia nos recuerda que el cambio, aunque a menudo acompañado de pruebas y fuego, es siempre el preludio de algo mayor. Elías no es solo el profeta del pasado, ni solo el heraldo del futuro. Es el fuego vivo que arde en el presente, en cada acto de fe, en cada gesto de esperanza, en cada esfuerzo por renovar el mundo. Pero, ¿cómo podemos llevar su mensaje a nuestras propias vidas? ¿Qué nos enseña sobre la necesidad de mirar más allá de nuestras propias fronteras? En el próximo capítulo, viajaremos a través de las fronteras del tiempo y el espacio para explorar cómo la leyenda de Elías influyó en movimientos sociales, literarios y artísticos, cómo su fuego sigue iluminando las luchas y aspiraciones de la humanidad. La figura de Elías, con su carro de fuego y su ascensión celestial, no solo ha inspirado a comunidades de fe, sino que también ha dejado su marca en la imaginación creativa de la humanidad. Desde lienzos vibrantes hasta versos poéticos y movimientos sociales que buscan justicia, su historia resuena como un eco persistente, un símbolo eterno del poder transformador de la fe y el desafío a lo establecido. A través de los siglos, la imagen de Elías ha fascinado a artistas y escritores, quienes han encontrado en su historia un lenguaje rico para explorar los misterios de lo divino, la trascendencia y la lucha humana. En la pintura renacentista, su ascensión en el carro de fuego fue retratada como un momento de gloria y asombro. Artistas como Rafael y Rubens capturaron la escena con un dramatismo vibrante, destacando el contraste entre la tierra que Elías abandona y el cielo al que asciende. Estos lienzos no son meras ilustraciones, son meditaciones visuales sobre el poder del espíritu humano para trascender lo mundano. El fuego que rodea a Elías, representado en tonos dorados y rojizos,
simboliza tanto la purificación como el misterio de lo inalcanzable. A través del arte, Elías se convierte en un recordatorio de que la trascendencia no es solo un ideal religioso, sino un tema universal que desafía la imaginación humana. En la literatura, su figura aparece como un arquetipo del profeta solitario, alguien llamado a una misión más grande que él mismo. Poetas como William Blake y T.S. Eliot encontraron en Elías un símbolo de transformación espiritual. En su poema Four Quartets, Eliot alude al fuego como un medio de purificación y renacimiento, conceptos profundamente ligados a la narrativa de Elías. Elías también ha sido reinterpretado en contextos seculares. En la literatura moderna, su figura se transforma en un símbolo de resistencia contra la tiranía y la injusticia. Escritores que vivieron en épocas de guerra o persecución encontraron en él una inspiración para sus personajes, alguien que, enfrentando desafíos aparentemente insuperables, se mantiene firme en su convicción. En movimientos sociales, el espíritu de Elías se manifiesta en líderes y comunidades que buscan justicia en medio de la adversidad. Su confrontación con los profetas de Baal, descrita en el Monte Carmelo, no es solo un evento religioso, sino un acto de resistencia contra el poder corrupto. Este episodio ha sido invocado por activistas que luchan contra sistemas opresivos, viéndolo como un ejemplo de cómo la fe puede enfrentarse al abuso de poder. Durante el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, los líderes religiosos citaron la historia de Elías como un llamado a la acción profética. Elías era visto como un modelo para aquellos que se atrevieron a enfrentarse al Baal de la segregación y el racismo. Sus palabras y acciones, desafiantes pero cargadas de propósito divino, inspiraron a quienes buscaban justicia y reconciliación. En comunidades indígenas de América Latina, la figura de Elías se ha integrado en la teología de la liberación, donde su historia es reinterpretada como un ejemplo de lucha contra la opresión económica y social. Aquí, el fuego de Elías no es solo un símbolo de trascendencia espiritual, sino de la pasión por transformar el mundo terrenal en un lugar más justo. El cine y los medios contemporáneos también han encontrado en Elías una figura fascinante. Aunque su historia rara vez se narra de manera literal en la pantalla, su espíritu de desafío y fe frente a lo imposible inspira a héroes y heroínas en narrativas modernas. Los temas de ascensión, transformación y desafío a las fuerzas corruptas aparecen en películas, novelas gráficas y series que, aunque no mencionan a Elías directamente, llevan su esencia arquetípica. Elías también se convierte en un puente entre generaciones, como lo muestra su papel en las tradiciones orales. En comunidades donde las escrituras no siempre están disponibles, su historia ha sido transmitida como un cuento de esperanza, contado una y otra vez para inspirar a los jóvenes. En estas narrativas, Elías no es solo el hombre que ascendió al cielo, sino el símbolo de que cada ser humano tiene el potencial de elevarse por encima de las dificultades. Elías, el profeta del fuego y la esperanza, sigue hablando a través del arte, la literatura y los movimientos que buscan cambiar el mundo. Cada pincelada, cada verso, cada acción de justicia lleva el eco de su llamado, a enfrentar lo corrupto, a trascender lo mundano, a buscar siempre lo eterno. Pero, ¿por qué Elías permanece tan relevante? En el próximo capítulo, exploraremos cómo su legado trasciende incluso las barreras culturales, convirtiéndose en un símbolo universal de transformación y propósito. ¿Qué nos enseña su historia sobre lo que significa ser humano en un mundo en constante cambio? A lo largo de la historia, figuras como Elías han trascendido los confines de la fe y la cultura para convertirse en arquetipos universales. ¿Qué hace que su historia resuene no solo entre los devotos, sino también en aquellos que buscan sentido en un mundo cada vez más desconectado? Elías, el profeta del fuego, es algo más que un personaje bíblico. Es una idea, un desafío y una promesa que nos confronta en nuestra búsqueda de significado. La historia de Elías encuentra un hogar en la naturaleza humana. Su viaje, desde la confrontación con los profetas de Baal hasta su silencioso encuentro con Dios en el monte Horeb, refleja las preguntas que todos enfrentamos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encontrar sentido en el caos?
¿Cómo responder al llamado cuando parece imposible? En las tradiciones espirituales, Elías encarna la figura del héroe transformador, un individuo que atraviesa pruebas extremas para lograr una profunda conexión con lo divino y consigo mismo. Su huida al desierto, donde experimenta el hambre, el miedo y la duda, no es solo una experiencia individual. Es un espejo de la condición humana, donde los momentos de crisis nos llevan a confrontar nuestras limitaciones y descubrir una fuerza interior que nunca supimos que existía. En muchas culturas, esta narrativa de transformación se entrelaza con los ciclos de la naturaleza. Elías, que controló la lluvia y desafió la sequía, es una figura profundamente conectada con la renovación de la vida. En comunidades agrícolas, su historia se celebra como un símbolo de fertilidad y renacimiento. Su capacidad para invocar la lluvia se interpreta como un recordatorio de que incluso en los periodos más áridos de nuestras vidas, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. El concepto de ascensión de Elías tiene paralelismos en otras tradiciones espirituales y filosóficas. En la filosofía griega antigua, el ascenso al cielo era visto como la culminación del viaje del alma hacia la perfección. En el pensamiento oriental, el acto de elevarse simboliza la liberación del ciclo de sufrimiento y la unión con lo absoluto. Estas ideas resuenan con la imagen de Elías siendo llevado en un carro de fuego, un alma que, tras haber cumplido su propósito en la tierra, es llamada a un plano superior de existencia. En el ámbito secular, Elías se convierte en un símbolo de resiliencia frente a la adversidad. En tiempos de incertidumbre global, su historia de fe inquebrantable y confrontación con la injusticia inspira a quienes buscan significado más allá de las estructuras tradicionales. Su figura encuentra eco en líderes, activistas y pensadores que se atreven a desafiar el status quo, guiados por una visión de un mundo más justo y reconciliado. Pero el legado de Elías no se limita al ámbito de lo extraordinario. También está profundamente enraizado en lo cotidiano. En las historias que lo describen como un visitante disfrazado de mendigo, se subraya un mensaje universal. Lo divino se encuentra en lo común, en los actos pequeños pero significativos de bondad y hospitalidad. Cada vez que extendemos una mano a quien lo necesita, estamos respondiendo al llamado de Elías. Un llamado que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. En un mundo cada vez más interconectado, la historia de Elías nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras propias perspectivas. Su legado como reconciliador, alguien que une a las generaciones y restaura la fe en tiempos de división, tiene una relevancia particular en una era marcada por conflictos culturales y sociales. En este sentido, Elías no es solo un símbolo de transformación personal, sino también de transformación colectiva. Elías también representa el balance entre lo humano y lo divino. Su vida, marcada por momentos de grandeza y debilidad, refleja la lucha interna de todos aquellos que buscan cumplir un propósito mayor. En su valentía para enfrentarse al poder corrupto y en su vulnerabilidad al clamar por ayuda en el desierto, encontramos un reflejo de nuestras propias luchas y esperanzas. Elías no solo nos desafía a ser más valientes, más justos y más fieles, también nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar en nosotros mismos la chispa de lo eterno. Su historia, tejida en las narrativas de culturas y creencias a lo largo del mundo, nos recuerda que todos estamos llamados, de alguna manera, a trascender nuestras limitaciones y ser un fuego en la oscuridad. En el capítulo final, reflexionaremos sobre el impacto duradero de Elías y su mensaje para las generaciones futuras. ¿Cómo podemos aplicar su legado en un mundo que lucha por encontrar propósito y esperanza en medio del caos? ¿Qué nos dice Elías sobre el futuro de la humanidad? Elías, el profeta que desafió reyes, el hombre que escuchó a Dios en el susurro del viento y ascendió al cielo en un carro de fuego, no es solo un vestigio del pasado. Su historia, entretejida en las narrativas de fe y cultura, sigue hablando a generaciones que enfrentan preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Y cómo su legado puede guiarnos en un mundo lleno de incertidumbres? Elías permanece como un testigo del tiempo y un mensajero para los días venideros. En las tradiciones judía y cristiana, se le asocia con el anuncio de una era mesiánica, un tiempo de justicia
paz y restauración universal. En la Pascua judía, una copa de vino permanece en la mesa para Elías, como un símbolo de esperanza en su regreso. Su presencia esperada es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amanecer de la redención siempre es posible. Pero, ¿qué significa este retorno en un contexto moderno? En un mundo donde la humanidad enfrenta crisis globales, desde el cambio climático hasta desigualdades profundas y conflictos persistentes, el mensaje de Elías parece cobrar un nuevo significado. Su papel como reconciliador, aquel que une generaciones y restaura la fe, ofrece una visión de unidad y propósito en un tiempo donde la fragmentación amenaza con dominar. El fuego de Elías, ese elemento simbólico que ha inspirado a generaciones, puede entenderse como una metáfora para el despertar humano. Representa la necesidad de abrazar el cambio, de permitir que lo viejo se consuma para dar lugar a lo nuevo. En las luchas sociales y ambientales contemporáneas, este fuego puede interpretarse como la pasión y la urgencia necesarias para actuar. Como Elías desafió a los profetas de Baal, la humanidad está llamada a confrontar los ídolos modernos, el consumo desenfrenado, la apatía y las estructuras que perpetúan la injusticia. En un nivel personal, la historia de Elías nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En el susurro del viento que escuchó en el monte Horeb, encontramos una enseñanza profunda. La verdadera guía y sabiduría no siempre se encuentran en lo grandioso o espectacular, sino en los momentos de silencio, introspección y conexión con lo esencial. En un mundo saturado de ruido y distracciones, la lección de Elías es más relevante que nunca. Elías también nos desafía a ser agentes de reconciliación. Su legado como puente entre generaciones nos recuerda la importancia de construir un futuro que no solo beneficie a unos pocos, sino que sea un testimonio de justicia y compasión para todos. En un tiempo donde las divisiones parecen insalvables, su historia nos muestra que la unidad no es solo un ideal, sino un deber. Más allá de las tradiciones religiosas, la figura de Elías invita a una reflexión universal sobre la condición humana. Su ascenso al cielo no solo es un evento milagroso, sino un símbolo de lo que significa trascender. En la filosofía moderna, se podría interpretar como la capacidad de superar nuestras limitaciones individuales y colectivas para alcanzar un propósito más elevado. La pregunta clave que Elías plantea al futuro de la humanidad es esta: ¿qué nos llevará a ese carro de fuego? ¿Qué actos de justicia, amor y transformación nos permitirán ascender no al cielo literal, sino a un estado de existencia más noble y significativo? Elías, en su ascensión, dejó un legado de fuego y esperanza. En cada generación, su espíritu sigue ardiendo, desafiándonos a buscar lo eterno en lo cotidiano, a confrontar nuestras sombras y a construir un mundo que refleje lo divino. Su historia, aún sin final, nos invita a ser los protagonistas del próximo capítulo. Y así, Elías, el profeta inmortal, se convierte en algo más que un relato antiguo. Su legado vive en cada corazón que busca la verdad, en cada mano que se extiende al necesitado, en cada voz que clama por justicia. Mientras el fuego de su historia siga ardiendo, la humanidad tendrá la promesa de un futuro más brillante. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.